hermanos, abran su Biblia, por favor, hermanos. Tenemos unos minutos más. Tito capítulo 3, los últimos versos del 12 al 15. Ya estamos terminando, más bien ya terminamos hoy. Es la carta a Tito, que es una carta pequeña y que la verdad ha sido muy provechoso. Para mí han sido muy provechosas, hermanos, al haber estudiado a Ageo, al profeta Ageo, y ahora a Tito, que son dos libros pequeños. En este caso, la epístola de Pablo a Tito, el pastor Tito, joven pastor. Permítame leer la escritura, Tito 3, del 12 al 15. Ya es la salutación final, las instrucciones finales del apóstol Pablo que está dando a Tito en relación con lo que tiene que seguir haciendo hasta que Tito salga de Creta. Es interesante, hermanos, que es probable que Tíquico se haya quedado en lugar de Tito y él haya seguido la obra allá en Creta. Pero dice así la palabra de Dios: cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falta. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Amén. Y termina aquí el escrito de Pablo hacia Tito. Yo no sé cuándo fue la última vez que usted escribió una carta, pero quizá en algún momento lo hicimos y la enviamos. Antes era así. Y miren qué interesante era tener correspondencia o tener esa costumbre epistolar de poder comunicarnos con nuestros familiares, con nuestros amigos a través de las cartas. En lo personal, a mí me gusta escribir a mano. No soy muy bueno en la caligrafía, pero me gusta escribir, aunque a veces no entiendo lo que escribo, pero se me hace muy interesante porque desde jovencito, me llamaba la atención la vida de los misioneros, tanto católicos como protestantes, de lo que ellos hacían cuando eran enviados a lugares remotos. Y entonces ellos tenían que ser historiadores, que ser investigadores, que ser filósofos, que ser pastores, que ser sacerdotes, en fin, una gama de cosas que hacían ellos y tenían que escribirlo. Tenían que dejar un legado escrito. Entonces a mí siempre me llamó la atención eso. Y me gusta cuando podemos ver una carta como la de Pablo a un joven pastor que solamente tiene 3 capítulos y en estos 3 capítulos dice tanto, enseña tanto, que al leerla nos damos cuenta de la necesidad de poner atención a las cosas de Dios para bien de la vida. Y aquí Pablo ya está terminando a la carta y le dice a Tito lo siguiente: era muy usual y práctico para el apóstol Pablo que él trabajara en equipo. Nunca trabajó solo, hermanos. Aquel que trabaja solo o sola no va a tener productividad, llamémosla así. No va a haber esa bendición que muchas veces hay cuando se trabaja en equipo. El matrimonio es un equipo, la familia es un equipo, hermanos. No podemos trabajar solos o solas. Nadie. Por eso nos conformamos en familias y en una sociedad donde juntos hacemos las cosas. No se diga obviamente en la iglesia. Pero para Pablo era tan importante siempre trabajar en equipo.
Y él menciona varios nombres en esta carta al final y les dice cómo, les recuerda nuevamente cómo debían conducirse. Recuerden una característica de los cretenses, que eran, ¿se acuerdan cómo eran los cretenses? Glotones, desorden, malas bestias y ociosos. Eran tremendos. rebeldes, extraviados. Extraviados totalmente. Era una sociedad difícil. Ahí es la isla de Creta. Recuerden que la isla de Creta medía más o menos 250 kilómetros de largo por de 12 a 15 kilómetros de ancho y estaba en el sur de Corinto. Ahí estaba esta isla, era el paso natural para ir a Macedonia, a Filipos, a Corinto, a Atenas, a Grecia, al mar Egeo, era la entrada. Entonces imagínense este lugar tan especial y Pablo tiene que hablar duramente. Menciona Pablo a 4 personas aquí: a Artemas, a Tíquico, a Zenas y a Apolos. 4 nombres ahí que militaban con Pablo, estos hombres que Dios usaba y usó en su momento para producir fruto en el ministerio de la predicación de la palabra y hombres que le ayudaron a Pablo. O sea, Pablo no hubiera sido el Pablo que fue por la trascendencia si no hubiera tenido este equipo y otros más que había en otras ciudades ayudándole a predicar el evangelio, hermanos. Por ejemplo, ¿quién era Artemas? Solo se menciona en esta carta y su nombre ya no aparece en ninguna otra carta, hermanos. Artemas, ya no aparece. Se cree que nada más ahí estaba en Creta y él se queda ahí y es usado por Dios en aquel lugar. En segundo lugar está Tíquico y Tíquico sí aparece varias veces. Este personaje se menciona varias veces y se dice que él, Tíquico, estuvo con Pablo en su tercer viaje misionero, en el tercer viaje, Hechos capítulo 20, verso 4. Tíquico fue el portador de la carta a los Efesios, a los Colosenses y a Filemón. Él fue el que llevó las. ¡Qué privilegio! Si yo hubiera estado en aquel tiempo, pues imagínense haber estado con Pablo y ayudado a Pablo y ser el portador de estas cartas. A mí me hubiera gustado serlo, ¿verdad? Y llevar estas cartas a estas iglesias. Sí, adelante. En una de las clases que tuvimos de escuela dominical, estábamos aprendiendo de que Tíquico era un fiel servidor del apóstol Pablo. Él era el que recogía las cartas, escribía él en la cárcel y las repartía a las iglesias, ¿sí? Entonces, decíamos en la clase cómo es necesario que en una iglesia un pastor tenga un Tíquico, ¿sí? Así es. Entonces, Tíquico era un hombre muy servicial, podemos decir. Sí, hermano, sí, tiene usted mucha razón. Es cierto, es cierto. Ahí está este hombre que, como decía hace un momento, es posible que él relevó a Tito, que él se haya quedado, porque Tito tenía que alcanzar a Pablo más adelante en otra ciudad. Y en esta carta, Pablo lo llama, en estas cartas, en las cartas que él comparte, que él lleva, Pablo lo llama amado hermano y fiel ministro. Así le dice Pablo. Amado hermano y fiel ministro en la fe, consiervo en el Señor. Miren, Pablo compartía su ministerio, ¿sí? Pablo decía, él es también siervo de Dios. Él comparte el ministerio. Y este hombre aparece como un hombre de experiencia en la fe, Tíquico. Qué interesante es esto. Y lo que usted dice, hermano, es cierto. Es
Pablo en su último encarcelamiento en Roma. O sea, él estaba con Pablo. También encarcelado, es decir, por la voluntad de estar escuchando a Pablo y de estarle ayudando, porque él era el que escribía, el que llevaba, el ayudante, como dice mi hermano Romeo, del apóstol Pablo. Pablo no podía salir, Pablo estaba preso, ya estaba sentenciado. Entonces, recuerden que ya estaba Pablo pronto para ser llevado, para ser ejecutado. A Timoteo le dice Pablo que él ya estaba preparándose para ello. Entonces, Tíquico fue quien acompañó a Pablo a Jerusalén, a donde lo apresaron. Él estuvo ahí y seguramente también a él se lo llevaron a preso, a este hombre. Ahí vemos a un siervo de Dios también, servicial, nato. Ahora, hay otro hombre aquí, Zenas, ¿sí? Se dice que no se tienen muchos datos de Zenas. La Biblia de América presenta a Zenas como un abogado, el abogado Zenón, abogado, que era intérprete de la ley, como dice aquí la palabra. A Zenas, verso 13, intérprete de la ley, sí, así lo presenta. Esto hace pensar que Pablo indica que este hombre era un cristiano judío que antes de convertirse había pertenecido al grupo de los escribas, antes de que él conociera a Cristo, y que todavía era identificado por su antigua profesión o su ocupación. Alguna otra abreviación de su nombre es Zenodoro. Zenodoro. Si usted tiene otro hijo o un nieto, le pone Zenodoro, hermano, ¿verdad? Imagínense. Zenodoro, que significa don de Zeus. Ese era el nombre de este personaje. Y sí, ciertamente se dice que era un abogado romano o griego, convertido, o sea, conocía la ley, era intérprete de la ley como tal, convertido al cristianismo. Entonces, era un hombre culto que entregó su vida al Señor, y este hombre, con las características que tenía, le sirvió al Señor y le ayudó a Pablo. Él era uno de los que estaban ahí, ¿sí? Ahora, hay otro hombre, Apolos. Sí lo conocen ustedes más. ¿Se acuerdan de Apolos? Sí. Este varón sí es mencionado varias veces en el Nuevo Testamento, Hechos 18, Primera de Corintios 16, Primera de Corintios capítulo 3. Este hombre era alejandrino, venía de Alejandría, era judío y era poderoso en la palabra e instruido posteriormente por Aquila y Priscila, porque ciertamente era un varón elocuente, poderoso en la escritura, era fervoroso, dicen que era fervoroso, le entraba con ganas, pero él nada más ha sido bautizado en el bautismo de Juan. Entonces Aquila y Priscila le tienen que corregir, le tienen que enseñar, y él se presta para eso, y entonces él es adoctrinado, Apolos, ¿sí? Los hermanos de Éfeso animaron a Apolos cuando él que estaba allá con ellos a visitar Corinto, donde sobresalió como un apologista en Corinto, porque él tiene que defender la fe también en esa controversia que había en Corinto. ¿Se acuerdan que algunos dicen, es que yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo? Él ya estaba allá cuando Apolos no quería hacer ningún partido ahí en la iglesia, ni siquiera causar división. Se dice que Lutero, Martín Lutero y otros autores o escritores sugieren que Apolos fue el autor de la epístola a los hebreos, porque si usted se da cuenta, la epístola a los hebreos no dice quién fue el autor, no dice. Esa es una controversia y algo que está ahí siempre en el aire, en donde todos los eruditos de la materia como tal mencionan que Apolos, esa es una teoría que tienen, él fue
quien escribió aunque algunos también le dan esa oportunidad a Pablo por la forma, por el estilo literario y por cómo el que escribe tiene que conocer la ley. El que escribe tiene que conocer la ley judía. Entonces, es muy interesante estos hombres, fíjense, o sea, el Señor escogió a Pablo, pero escogió también, y Pablo los estuvo capacitando y los estuvo llevando de la mano durante varios años. Recuerden que en el libro de los Hechos, a partir de que ya Pablo entra en acción con Bernabé, nos habla de los tiempos. Se quedaban un año, año y medio enseñando, se quedaban ahí varios meses en una comunidad para enseñar, para capacitar, para discipular. Y órale, vámonos. Por eso a Tito le dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrijas lo deficiente. Porque hay comunidades de fe que hermanos que venían de Jerusalén, al llegar a Creta, levantaron hogares, misiones, vamos a llamarle así, dejaron gente, se establecieron ahí, pero no había sentido de doctrina, sentido de dirección. Y entonces Tito tiene que empezar a hablar acerca de los requisitos para los ancianos, para los obispos, para los pastores, cómo enseñar la sana doctrina, qué había que enseñar, había que exhortar a los jóvenes. Tito se tenía que presentar igualmente como ejemplo. Tito habla de la justicia de Dios o de la justificación por gracia, porque Pablo le dice también para los cretenses es la salvación y tienen el derecho y la oportunidad de conocer quién es Jesucristo como tal. En fin, aquí vemos en esta enseñanza cómo encontramos los requisitos para aquel o aquellos que quieran ser pastores, igual que Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 3. Recuerden entonces que Pablo no trabajaba solo, hermanos, que para levantar todas las misiones e iglesias que se formaron en el tiempo del ministerio de Pablo en sus 3 viajes misioneros, tuvo que haber hombres y mujeres capacitados por Pablo a través del Espíritu Santo para invadir todo el imperio romano. Sí, hermana. Comprometido. Así es, hermana, comprometido, sí, por supuesto que sí. Entonces, aquí está Artemas, Tíquico, Zenas y Apolos. Pablo le dice a Tito: apresúrate a venir a mí en Nicópolis. Nicópolis era un lugar que estaba al noroeste de Corinto, más o menos como a 200 kilómetros. Y cerca de Macedonia, camino hacia Atenas. Entonces, ahí estaba el apóstol Pablo. ¿Cuál fue la encomienda final? La encomienda final aquí es encaminar a los siervos con solicitud, como dice ahí el verso 13, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. ¿A quién? A estos hombres que menciona Pablo. Tito tenía que encaminarles. ¿Qué es eso? Ocuparse, guiarlos, dirigirlos en sus necesidades. Llegaban los misioneros y Tito tenía que atenderlos junto con las iglesias para que ellos no pasaran necesidad, para que no les falte nada. El verbo encaminar, dicen algunos estudiosos, que aparece 10 veces en el Nuevo Testamento, Hechos 15, Romanos 15, y era una práctica de las primeras iglesias de ayudar con los gastos de viaje, con alimento y otras cosas más, a los evangelistas y a los misioneros que llegaban a esos lugares. Y Pablo le dice a Tito: encamínalos, llévalos, enséñales, provéles, no los dejes solo. Así es, hermanos. ¿Cuáles citas son? Son Hechos 15, Hechos todo el capítulo 15 y Romanos 15. Ahí vemos todo el contexto para ver ahí cómo nos habla de encaminar a los demás. Ahora, estos hombres, estos cristianos de Creta, tenían que aprender el procedimiento para no solamente decir: qué bueno, ya llegamos
y Dios les bendiga. No, ellos tenían que aprender a proceder de buena manera. Dice aquí el verso 14, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. ¿Quiénes? La iglesia de Creta. Ellos tenían que aprender, los cretenses, a ocuparse de buenas obras. Ya son cristianos y ya conocen la gracia y el amor de Cristo. Ahora, ustedes, iglesia, sirvan a los demás. Eso es lo que hacemos nosotros. Servimos a los demás. Al misionero, al pastor, al que llega, le servimos. Cuando invitamos a un pastor a predicar, le honramos con una ofrenda de amor, y debe de hacer una ofrenda de amor, ¿verdad? No solamente más amor que ofrenda, ¿verdad? Que a veces así es, pero por eso se les honra en ese sentido. Sí, mi hermano. Sí, déjame leerle el mismo texto 14, Ajá. Pero en la versión católica. A ver, dígame. Dice, y que los nuestros aprendan a moverse apenas se presente alguna necesidad, en vez de quedarse como unos inútiles. Ah, caray. Bueno, es interesante. Está más fuerte. Sí. Es cierto. Ahora, ya conociendo el trasfondo de los cretenses, sí, por eso Pablo le escribe así a Tito. Uh-huh. Sí, hermanos. Cada vez que ustedes, nosotros, tengamos la oportunidad de bendecir a un misionero, hagamos. A un pastor, hagamos. A un hermano que se prepara en el seminario, hagamos. Porque les bendecimos. Amén. Y les honramos, pues, compartiendo lo que Dios nos ha dado. Y lo que dice Pablo, ocúpense de las buenas obras, no sean inútiles, ¿verdad? Es cierto, es cierto, ¿verdad? Entonces, Tito tenía que enseñar a ellos a ocuparse de buenas obras y había que enseñarles a ser dadivosos en relación a otras necesidades que se presentaban también. Era la práctica de la mayordomía y ellos lo estaban aprendiendo y también nosotros, ¿sí? Es posible que Tito ya al final, cuando dice Pablo, todos los que están conmigo te saludan, todos los que estaban con Pablo, estaban otros con Pablo, ¿sí? Te saludan. Es posible que Tito los conociera. ¿Quién probablemente estaría con Pablo? Que no menciona aquí. Pues a lo mejor Aquila y Priscila, a lo mejor Silas, a lo mejor Lucas. Recuerden, Lucas andaba con Pablo. Entonces, ellos conocían a Tito. Recuerden que Tito no es circuncidado. El que es circuncidado es Timoteo. Tito no, porque él era griego. Entonces, vemos cómo Pablo está utilizando esas estrategias de entrenamiento, de discipulado, de preparación. Y es lo que hoy nosotros pretendemos hacer siempre, de que cada uno de nosotros tome ese papel de ser buenos mayordomos, de ser siervos y siervas de Dios, haciendo lo que nos toca hacer en el contexto donde nos movemos. Esta es la carta a Tito y termina diciendo la fe común. Todos los que te saludan, saluda a los que nos aman en la fe, la gracia sea con todos vosotros, amén. Esto es, indudablemente es de la pluma de Pablo, de la idea de Pablo. Pablo siempre termina así, y entonces esa fe común distinguía a todos, la gracia de Dios era para todos, y las enseñanzas paulinas dadas a Creta se tenían que poner en práctica por la necesidad de sanar las comunidades de fe que había en ese lugar. No solamente había una iglesia, había varios grupos, hermanos, y por eso es que se habla de obispos, pastores, ancianos, en fin, se habla de toda una enseñanza y capacitación. ¿Qué trabajo para Tito? De veras que fue algo especial para Tito, porque él era un joven pastor, pero era un joven pastor que había aprendido y estaba capacitado para hacer el trabajo que el apóstol Pablo
le mandó a hacer. Muy bien, hermanos. Aquí terminamos Tito. Siga leyendo esta carta. Yo le invito a que lea Primera y Segunda de Timoteo, que es similar, porque también Pablo le habla a un joven pastor como Timoteo. ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran compartir, hermanos? Pues muchas gracias, hermanos, por este tiempecito de estudio que podemos tener. Pastor. Y hermana. Pues yo me doy cuenta que el buen líder sabe repartir el trabajo del equipo. Así es. Así es, hermano. Eso. Y esto es lo que Pablo hizo, y fue el atender la gran comisión, ¿verdad? Dada por Jesucristo. Sí, porque hay líderes que quieren hacer todo. Sí, hermana, es cierto. Todo eso no es. ¿Verdad? Así es, hermanas. Bueno, pues gracias a Dios por ello. Vamos a orar en esta noche. Gracias, hermanas, hermanos. Dios les bendiga. Estamos ya terminando. Vamos a despedirnos de esta reunión. En esta reunión Cristo está y vamos a pedir su dirección y sigamos firmes y adelante. Si Dios lo permite, nos vemos el fin de semana preparando el culto, preparando la reunión, y no dejemos de orar, no dejemos de leer la palabra, no dejemos de ejercer la fe. ¿Cuál es el siguiente tema? El siguiente tema, ahorita estamos, los otros 2 miércoles que nos faltan, vamos a hablar estamos en el mes de la Biblia. Entonces vamos a terminar con esto, con la Biblia, y vamos a ver qué interesante es, ustedes que conocen Biblia, les voy a dejar tarea, investiguen cuántas Biblias hay, existen, cheque sus Biblias que tiene usted y todo ello, porque es muy interesante saber que hay muchas Biblias, algunas Biblias muy interesantes, y pues vamos a hablar de cómo nos llegó la Biblia, un poquito ahí, nos ayuda, hermano Romeo, a investigar un poquito, nosotros le complementamos el próximo miércoles. Okay. De la Biblia, cómo nos llegó la Biblia, qué significa y todo eso. Y si usted también, hermanos, háganlo también porque es muy importante. A propósito de Biblia, ¿ustedes tienen Biblia de letra grande de las que están vendiendo? La que tenemos no es letra grande, es letra normal. Ahora sí que para adolescentes, porque es letra así. Cuando se necesita Biblia de letra grande, la conseguimos, claro, pero ahora sí que es sobrepedido para tener, Dios. Sería así, pero normalmente es letra normal para... Me gustaría, si me consiguen una de letra grande, yo se las compro para enviársela a una prima que la anda buscando. Ok, perfecto, sí, hermana. Cuando la tengamos les decimos para que entonces, porque hay también otros 2 hermanos que necesitan letra grande. Y a veces necesitamos la trota, ¿verdad? Ya como de Biblia de púlpito, porque ya no vemos. A lo mejor ahora entre los hermanos, a veces tenemos 2, 3 Biblias y no usamos todas. Si tienen Biblia de letra grande, pueden donarla a la iglesia para que la iglesia nos venda a los que necesitan. Así es, eso es muy bueno. Si tenemos, lo donamos, sí, claro que sí. Claro que sí. Vamos a despedirnos, hermanos. Muchas gracias. Dios les guarde, Dios les bendiga. Ánimo y adelante. Bienvenida, hermana Blanquita. Bienvenida, Israel, Sandra y Anita Alba. Que Dios les guarde. Y ahí está Huawei, creo que es mi hermana Pilar. Entonces, bienvenidos. Y hermana Patti, hermana Elba, hermana Ruth, hermano Miguel y familia, hermana Aurorita, hermano Jaime y hermano Romeo. Dios les guarde, Dios les bendiga. Gracias. Transcurso de esta semana y a luchar, como dice el himno, ¿verdad? Las huestes del Señor. El enemigo prevalece, pero ustedes tienen que salir adelante. Nos despedimos, oramos. Padre, gracias te damos en esta noche. Bendito seas. Gracias por tu palabra, gracias por la fidelidad de tus hijos aquí presentes. Gracias, bendícelos en el nombre de Jesús. Concede las peticiones de su corazón, Señor, de aquellos que han clamado a ti para pedir algo específico
por los cuales estamos orando. Padre, por favor, atiende la oración. Gracias, Señor. No claudicamos entre dos pensamientos. Estamos delante de ti. Afianzamos la fe a través de la lectura y del estudio de la palabra. Afianzamos nuestra fe cuando buscamos tu rostro en la oración y podemos tener comunión contigo. Afianzamos la fe cuando creemos lo que predicamos, lo que leemos, lo que vivimos y lo aplicamos a nuestras vidas. Señor, ten misericordia de aquellos que están pasando por prueba. Hemos orado por nuestros hermanos en la fe. Asísteles, tócales, por favor, para sanidad en esta noche. Gracias te damos. Bendito tu nombre. Seguimos firmes y adelante en Cristo Jesús, Señor y Salvador. Amén. Amén.